del bien y del mal que los cuarteles generales de un ejército, cuya reputación causaba temor a lo largo de todo el imperio. Cualquiera en esa época sabría que los legionarios acampaban aquí. Estas eran fuerzas de la oscuridad, las de Megido. Juan sabía que cualquier gran batalla luchada por el control de esta región o del mundo tendría que involucrar a Megido. Desde su punto de vista, no había razón para suponer que no sería crucial en batallas futuras. Si el objetivo de Juan en el Apocalipsis no es el de predecir el fin del mundo, sino de atacar al Imperio Romano usando eventos contemporáneos, una antigua tradición apocalíptica, entonces quizás podamos ver de otra manera la profecía más famosa de todas. El 666, el número de la bestia. Si la bestia significa el emperador, entonces ¿a qué se refería Juan con ese número? El mundo antiguo amaba los enigmas. Un truco común era usar números para disfrazar un nombre. En el alfabeto griego y el hebreo, cada letra se correspondía con un número. Por tanto, si se sumaba el valor total de las letras en un nombre, se obtenía un código numérico. Este es un buen ejemplo. Ana, escrito en mayúsculas griegas que casualmente son iguales a las nuestras. Ahora, el número A, alfa, es 1, y el número para la N es el 50. Entonces, haciendo un poco de aritmética simple, se llega al 102 como el número para el nombre de Ana. Ciertas inscripciones que sobrevivieron sugieren que este juego tenía un propósito frívolo en primera instancia. Hay uno bastante bonito que se halló en Pompeya escrito en una pared. Yo amo a la muchacha cuyo número es el 545. Ella sabía que su número era el 545. Otros tal vez debían hacer un análisis para descubrir quién era. Pero para Juan este juego es mortalmente serio. Él nos da el enigma al revés. Da el número e invita a su público a descifrar el nombre. Él escribe en el Apocalipsis: el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Para los historiadores, la respuesta parece obvia. Bien, la mejor explicación es que Juan está pensando en el emperador Nerón. Y si él escribe el nombre Nerón César en el alfabeto hebreo, se llega a esto: 50, 200, 6, 50, 100, 60 y 200, que entonces, con un poco de aritmética, nos da el número de Nerón César. Gives us the number of Nero Caesar. El 666 parece ser un antiguo código que conecta al emperador Nerón con el número de la bestia. Pero una colección de documentos recientemente descifrados echó dudas sobre si el 666 en realidad es el número de la bestia, después de todo. Hace 100 años, un grupo de arqueólogos británicos que excavaban en la antigua ciudad egipcia de Oxirrinchus hizo un fascinante descubrimiento. No un tesoro enterrado, sino papel de desecho en un basural a 9 metros de profundidad. Este gran cúmulo se llevó a Oxford, en donde desde entonces fue limpiado, catalogado y traducido. Luego, en 1999, un fragmento de papiro se identificó como un extracto del siglo III del libro del Apocalipsis. Un examen más de cerca reveló que el número más infame del mundo no era lo que parecía. Hay un diminuto fragmento aquí. Fue escrito por alguien que era un buen escriba, que escribía claramente y para ayudar a la gente, pero también escribía bastante rápido. Y parte de la línea que se leería, el que tiene entendimiento cuente el número, estaría por allí en alguna parte. Y luego, 3 letras,
cada una representando a un número. Las letras son Kai, que lleva el 600, Iota, como nuestra I, que lleva el 10, y Stigma, al final es un 6. Por lo que el número aquí es exactamente el 616. Si el número de la bestia es el 616, entonces no suma el nombre de Nerón. Sugiere que el verdadero objetivo de Juan era alguien totalmente diferente. Al aplicar las mismas reglas del juego de los números, una nueva figura odiada surge: otro emperador romano. Calígula fue emperador desde el 37 hasta el 41. Y Calígula de hecho era un apodo. Su nombre real era Cayo. Ahora, si tomamos Cayo César y lo cambiamos por letras griegas, se obtiene Cayo Cáisar. Dándole un valor numérico a cada una de las letras de ese nombre, sumamos 284 para Cayo y para Cáisar 332. Eso nos da un total de 616. La razón por la que Juan vería a Calígula como a la bestia yace en la controversial decisión tomada por el emperador durante su corto reinado. Calígula ordenó que se pusiera una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén. Esto era una blasfemia para los judíos, pues el templo estaba dedicado a la adoración del único y verdadero Dios. Es muy posible que eso continuara siendo inaceptable para los primeros cristianos, con una fuerte memoria tradicional de un hecho decisivo de un emperador romano, que defendía todo aquello que ellos llamaban inaceptable en el poder imperial. Entonces, si el Apocalipsis no es una profecía sobre el fin del mundo, sino un ataque a Roma, ¿dónde quedan las visiones de Juan? Pocos eruditos niegan que Juan tuviera visiones. De hecho, las experiencias visionarias son tan comunes en otras religiones que en el caso de Juan podrían servir como inspiración para sus fieles. La visión de Juan estaba dentro de una tradición cristiana, pero parece tener muchas características paralelas a las de los yamanes en otras culturas. Un yamán es alguien que puede entrar en un trance controlado y viajar hacia otros mundos, otros reinos, para recibir un mensaje y luego regresar para entregar ese mensaje o curar a alguien. Juan, al igual que los yamanes en muchas culturas, tiene un mensaje que comunicar a otros. No es algo para él solamente, es un mensaje para la comunidad. Él está allí para sanar a su comunidad, para apoyarla, animarla y a veces amonestarla. Ya regresa las Escrituras. Toda la evidencia hallada en la historia y la arqueología recientes sugieren que el libro del Apocalipsis no es una serie de profecías que predicen el fin del mundo. En su lugar, es un mensaje urgente para un público del siglo I, en peligro de ser seducido por el culto al Imperio Romano. Más que ver a Juan en esta isla vislumbrando un futuro incierto y distante, como un clarividente mirando una bola de cristal, quizá debamos ver a Juan sentado en esta isla, mirando al otro lado del mar. Las 7 iglesias están por allá. Él tiene un mensaje urgente para ellos, y él quiere que lo oigan. Sin embargo, queda una obstinada pregunta acerca de las profecías de Juan. Si el Apocalipsis es simplemente el ataque de un líder de iglesia hacia los decadentes cristianos del primer siglo, ¿por qué es que Juan parece tener un misterioso don de predecir eventos futuros? ¿Son estas simples coincidencias? O, como algunos declaran, predicciones precisas sobre el fin del mundo. La lista de las aparentes predicciones de Juan es impresionante.
El Apocalipsis habla sobre dramáticos cambios en el clima, mares que se secan, un calor insoportable. En años recientes, los científicos han advertido cada vez con más urgencia acerca del calentamiento global, del efecto invernadero, con posibilidad de un creciente nivel de cáncer de piel, con efectos de calentamiento global en los sistemas acuáticos del mundo. Otra aparente predicción habla de la sequía del río Éufrates, para dar lugar a los ejércitos del Reino del Este, que sumarían 200 millones. En estos años, hubo una gran cantidad de propuestas para construir diques en el río Éufrates. Uno de esos diques se llama Ataturk. Y luego, durante el periodo en que los estadounidenses y otros estaban muy preocupados por el comunismo chino, se hicieron estudios sobre el tamaño de la milicia china. Y algunas estimaciones llegaban hasta los 200 millones. Y creo que esto se vio como otro ejemplo de una profecía misteriosamente precisa que se cumplía. Y quizás, lo más escalofriante de todo, el Apocalipsis habla acerca de una gran estrella llamada Ajenjo, que cae del cielo sobre los ríos, que se vuelven amargos y envenenan a muchas personas. En Chernobyl, en la Ucrania de 1986, ocurrió un desastre nuclear, que es realmente lo peor que tuvimos en la historia del mundo. La planta energética se derritió. Una onda radioactiva barrió toda el área. Los residentes locales murieron o fueron gravemente afectados. En Ucrania, la palabra Chernobyl significa ajenjo. Para muchas personas, esto es evidencia del don de profecía de Juan. Se cree que las profecías son enviadas por Dios y que nos hablan sobre sucesos futuros. Si podemos interpretarlas correctamente, entonces todos los sucesos que se desarrollan en el mundo adquieren un significado espiritual particular. Pero para algunos eruditos, la evidencia de la historia contradice la idea de que Juan tuviera un don de profecía. Durante 2000 años, el Apocalipsis fue usado para establecer un tiempo para lo que algunos ven como la profecía final de Juan, la fecha para el fin del mundo. Y evidentemente aún no se estableció la correcta. A través de las edades, hubo incontables ejemplos de personas e individuos que pensaron que podrían identificar la fecha específica del fin del mundo. En el año 1000 en Europa, en el siglo XIX, en 1843 a 1844, el año 1666, 1987 y por supuesto el año 2000. Muchos eruditos argumentan que las profecías de Juan no estaban dirigidas al lector del siglo XXI, sino para la iglesia del siglo I. Él dice a su público que lo que está narrando son las cosas que están por suceder pronto. Esa declaración se encuentra bien al principio del libro, en el primer versículo, también en el último capítulo. Y él creía que estaba viviendo en los momentos del clímax de la historia. Creo que Juan se sorprendería de que estemos hablando de este libro actualmente. Aunque parece que el libro del Apocalipsis no es como muchos lo esperaban, o quizás muchos otros temían, una visión sobre el fin del mundo, una de las profecías de Juan posiblemente llegó a hacerse realidad. En las ruinas de Éfeso se hallaron estatuas caídas. Estatuas del emperador Augusto y su esposa, Livia. Habían sido vandalizadas. El dios del imperio pagano había sido marcado con el signo de la cruz. Una de las predicciones de Juan ciertamente había sucedido. Un evento que cambió al mundo para siempre.
A comienzos del siglo IV, el emperador Constantino decide que su política de intentar erradicar a la Iglesia no funcionará y declara que el cristianismo es una religión oficial dentro del imperio. A partir de ese momento, la Iglesia continúa creciendo y desarrollándose hasta que hacia el fin del siglo IV se convierte en la fuerza dominante dentro del imperio. Las visiones de Juan de que el imperio romano caería, la bestia sería derrotada y la Iglesia de Dios triunfaría, finalmente se hicieron realidad. La visión provista por el autor del Apocalipsis sobre una Roma caída, la destrucción de todas las construcciones gloriosas de lo que aún hoy llamamos evidencia, es en cierta forma el cumplimiento de lo que Juan esperaba que sucediera. Juan de Patmos, el exiliado enfadado, tal vez no solo predijo el fin del imperio pagano, quizás también jugó un papel en su caída al darles a los cristianos el coraje de hacer que ocurriera. Si las iglesias habían sido seducidas por la gloria que Roma ofrecía, es muy probable que la iglesia no hubiera sobrevivido. No hay razón para pensar que un pequeño grupo minoritario hubiera podido perseverar si no tuviera la fe para enfrentar y resistir las tentaciones y las amenazas que el imperio traía sobre ellos. Aunque muchos continuarán hallando esperanza e inspiración en sus palabras, quizás el verdadero significado del Apocalipsis debe buscarse en el pasado más que en el futuro.